Con el reglamento emitido por parte de la SBS para el retiro del 25% de la AFP y a la espera del 18 de mayo que podremos ingresar la solicitud para el retiro, es momento de preguntarnos si debería retirar o no mi fondo de AFP. Para definir si deberíamos retirar o no nuestros fondos de AFP, habrá que establecer cuáles son las condiciones actuales en las que nos encontramos en materia económica y además qué consideraciones personales debemos tener para tomar una buena decisión. En primer lugar, recordemos que la edad de jubilación en nuestro país es para hombres de 65 años y para las mujeres de 60 años. La expectativa de vida en hombres llega a los 75 años de edad, mientras que de las mujeres llega a los 77 años de edad. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que considerar en nuestro fondo de jubilación que en promedio nosotros podríamos estar jubilados desde 10 años hasta 17 años en promedio. Siendo así, tenemos también que tener presente que las personas en nuestro país no tienen un plan de jubilación establecido, sino que estamos viendo por la emergencia nacional también, hay muchas personas que viven más del día a día y de los ingresos que generan diariamente o mensualmente, más no tienen un plan de jubilación establecido. Es por eso que también hay que considerar cuánto es lo que tenemos en nuestro fondo de pensiones y en qué fondo tenemos guardados en el caso de la AFP. Recordemos que en la AFP existen 4 fondos: el fondo 0, el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3. El fondo 3 es el de mayor riesgo. Son los que más dinero han perdido con esta crisis económica y la expansión del coronavirus. Este fondo 3, así como genera mayores utilidades que pueden llegar hasta un 70% de sus aportes, también ha generado las mayores pérdidas. El fondo 2 es más cauto y puede generar utilidades hasta un 40 o 50%, mientras que en el fondo 1 las utilidades y pérdidas a su vez pueden llegar del 10 al 20%. Mientras tanto, en el fondo 0 se mantiene estable sus aportes. Recordemos también que en nuestro país tenemos la ONP y la AFP. No es nada nuevo asumir que tanto en la ONP como en la AFP no generan la garantía y la rentabilidad que sería la justa para sus aportantes, mientras que en la ONP tenemos aportes que son reintegrados a las personas jubiladas y los que están aportando, en otras palabras, solamente cuentan con la garantía del Estado de una posterior jubilación. En la AFP la cuenta es individual, así que cada persona tiene su dinero ahorrado, en otras palabras, y administrado por una administradora de fondo de pensiones. Por lo tanto, generará las utilidades y las pérdidas que produzcan esta administradora. Sin embargo, estamos viendo que en el caso de pérdidas, la mayoría de ellas se reflejan en sus aportantes, por lo cual tampoco parece un sistema justo. Aunque acaba de denegarse la proposición del proyecto de ley del Ejecutivo para la reforma del sistema de pensiones, no perdemos la esperanza de que con algunas modificaciones este pueda ser evaluado por el Poder Legislativo o presentado por el mismo Poder Legislativo para una reforma positiva y favorable para los aportantes de estos sistemas de fondos de pensiones, puesto que con el informe de la declaración de emergencia de una reforma del sistema de pensiones se ha estado hablando mucho de un fondo público único nacional, el cual establecería que todos los fondos en ONP y AFP pasen a ser administrados por el Estado para que puedan ser generadores de rentabilidad y puedan producir mejores resultados para sus aportantes y mejores garantías de una jubilación justa. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que históricamente la administración pública no ha tenido los mejores resultados. Recordemos que empresas administradas por el Estado, también en gobiernos cuanto menos cuestionables, los activos del Estado se han visto pormenorizados y no han generado la utilidad que deberían haber producido de acuerdo al valor del mercado. Conociendo esto y conociendo que nuestro fondo de pensiones también es variable, también hay que aportar que por lo menos en el caso de la ONP tenemos una devolución mínima de jubilación que no puede ser menor a los 500 soles, mientras que en la AFP no hay un fondo mínimo. Quiere decir que yo, sin mis aportes no son muy altos como yo esperaba, podría recibir hasta 100 soles mensuales como mi fondo de jubilación. También es un hecho que en el largo plazo las AFPs tienen que hacerse responsables de las pérdidas que han generado los fondos de pensiones de las personas, ya que se estima y sería lo normal que en el largo plazo estos fondos que han sufrido pérdidas importantes recuperen por lo menos en gran parte toda la rentabilidad que habían generado y se había perdido. Pero eso solamente si las administradoras privadas continúan con su régimen, los fondos de pensiones de sus aportantes, considerando que en el caso del primer grupo de la tabla del anexo 1 de la resolución para el retiro del 25%, las personas podrían retirar hasta 6.300 soles de los 2.000 soles que ya habrían retirado por dejar de pertenecer a planilla y otros 4.300 que es la UIT
que permite el retiro de esta resolución. Sin embargo, en la segunda parte de la tabla podríamos considerar un retiro de hasta 14.900, considerando los 2.000 soles que se hubieran podido retirar por dejar de pertenecer a planilla y las 3 UITs a las que se ven autorizadas para su retiro al 18 de mayo. Con esta baja importante de nuestros aportes de AFP en el caso del retiro, hay que tener en consideración cuál va a ser nuestro futuro laboral también para tomar una decisión de si retirar o no retirar nuestro fondo de pensiones. Entonces, para tomar una decisión, tendremos que tener en consideración, en primer lugar, la confianza en la reforma del sistema de pensiones. Nos encontramos en una reforma importante de lo que va a ser este sistema. No sabemos cuán profundo va a ser, sobre todo para las AFPs y para las ONPs, que en realidad es dinero que los aportantes ya no poseen, sino que está garantizado el fondo de los jubilados. Entonces habría un gran aporte del Estado para poder devolverle sus fondos a los aportantes activos a la ONP y asimismo exhortar a las AFP a liberar los fondos de los aportantes para un fondo único nacional que tenga una administración mixta, quiere decir administración pública-privada, para ver cómo se maneja estos fondos acumulados. Nuevamente habrá que confiar o no confiar en la reforma del sistema de pensiones. En caso de confiar en la reforma, lo mejor sería no retirar nuestro dinero, porque podría a la larga generar mayores utilidades y mayores beneficios para los aportantes de una manera más justa. Sin embargo, si no confiamos en esta reforma del sistema de pensiones, lo mejor sería retirar nuestros fondos de pensiones para ponerlos a administrar o invertirlos en un proyecto diferente. En segundo lugar, habrá que considerar nuestra continuidad laboral, ya que no muchos y ahora mucho menos cuentan con una estabilidad de que van a seguir perteneciendo a la planilla de ciertas empresas, por lo menos en el sector privado, ya que si nosotros dejamos de aportar y retiramos nuestra AFP, seguramente veremos muy mermada nuestra devolución de jubilación cuando cumplamos la edad para recibir estos aportes. Entonces, si no contamos con una continuidad laboral estable, lo mejor será no retirar nuestros aportes de AFP y tenerlos mejor garantizados para un futuro próximo o una reforma positiva del sistema de pensiones. En cambio, si contamos con una continuidad laboral, entonces podemos de repente darnos ese beneficio de hacer el retiro, ya que posteriormente estaremos reintegrando y amortizando aún más nuestro fondo de pensiones. Otra consideración importante es la necesidad económica. En caso de tener una necesidad económica fuerte, entonces sí, lo más ideal es retirar el fondo de pensiones. Sin embargo, si la necesidad no es tan alta en materia económica, quizás lo mejor sería esperar esta reforma del sistema de pensiones, ya que puede traer resultados positivos y ser transferidos y administrados de una manera más justa que nos genere mayor rentabilidad. Recordemos que con un mayor fondo y una mejor administración, lo cual nos va a beneficiar a futuro. Y por último, también hay que considerar si puedo simplemente cambiar el fondo de mis pensiones si desconfío de la AFP. Recordemos que los trabajadores pueden cambiar en cualquier momento los fondos en los que se encuentran administrados sus aportes de AFP y pueden hacerlo nuevamente cada 3 meses. Por ejemplo, cuando uno ingresa a planilla, automáticamente esos aportes se van al fondo 3. Quiere decir que con una mayor tasa de rentabilidad y mayor tasa de riesgo. Sin embargo, si yo no quiero correr ese riesgo, tengo el derecho de informar a la AFP que deseo que mi dinero sea trasladado a otro fondo, ya sea el fondo 1 o el fondo 2. En el fondo 1 tendría menor rentabilidad, pero mi capital y mi rentabilidad acumulada estaría garantizada de que casi no va a sufrir pérdidas. Y de repente tomar ese recaudo en vez de hacer el retiro de nuestro fondo de pensiones, hacer ese traslado para tener la garantía de que nuestro fondo no se va a ver mermado y por el contrario, esperar a la reforma del sistema de pensiones a ver si me es conveniente o no que sean administrados por este nuevo sistema de fondo único en caso de ser así creado por el Estado. Cada caso es excepcional y cada aportante es diferente, es por ello que estas recomendaciones son generales para todos los aportantes. Hay que siempre mantenerse informado sobre cómo se encuentra administrando nuestro fondo de pensiones, sobre todo en la AFP, que es un régimen privado y que la administración es única por cada aportante. También tengo derecho, por cierto, de hacer mi cambio de AFP en cualquier momento. Y si lo creo necesario, incluso cambiarme a una ONP, de acuerdo a la información que recibamos de las utilidades que van generando nuestras AFPs, la cual es información pública y se reporta trimestralmente al Estado. Espero que les haya sido de ayuda. Yo me despido.